Bueno, continuamos con los videos y series de óptica geométrica. Ahora vamos a hacer un problema de espejos cóncavos. Bueno, el problema dice así. Un objeto de 5 centímetros de altura se coloca delante de un espejo esférico cóncavo que tiene una distancia focal de 10 centímetros. Determinar la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen para las siguientes distancias. Bueno, en este caso vamos a tener 5 ítems, o sea 5 distancias en el cual vamos a colocar el objeto con respecto a la distancia del vértice. Entonces vamos a tener una de las posibilidades que tiene una distancia mayor al centro de curvatura, una distancia que sea igual al centro de curvatura, una distancia que esté entre la distancia focal y el centro de curvatura, otra en la cual la distancia va a ser la misma distancia del foco y otra que se va a encontrar entre el vértice y el foco. Esas 5 posibilidades van a ser los 5 tipos de imágenes que vamos a poder ver. Bueno, en el caso que el objeto se encuentre a una distancia mayor al del centro de curvatura, se encuentra de acá para a la izquierda, la imagen va a ser del tipo real, invertida y reducida. ¿Qué significa que sea real? Que la imagen va a estar definida en la distancia en la cual se cruzan los rayos notables. Por otro lado, vamos a decir que está invertida cuando la imagen se encuentra al revés y reducida cuando es más chica. Bueno, por otro lado tenemos cuando el punto P o la distancia se encuentra sobre el centro de curvatura. Fíjense que cuando es P es igual a C. En este punto voy a tener que la imagen va a ser real, invertida y del mismo tamaño. Bueno, si nos corremos a la derecha, cuando nos encontremos en una distancia P entre F y C, vamos a ver que la imagen va a ser real, invertida y aumentada. En este caso, fíjense que la imagen va a ser más grande que el objeto. Cuando nos encontremos en la distancia P que se encuentra el objeto sea igual al foco, vamos a ver que la imagen se me va a formar en el infinito, por lo tanto yo no lo voy a poder ver. Cuando yo coloco el objeto entre el foco y el vértice, vamos a ver que la imagen va a ser virtual, derecha y aumentada. En este caso virtual significa que la imagen se va a formar donde se cruce la prolongación de los rayos notables. Ahora vamos a ver el problema para poder entenderlo. Bueno, nosotros teníamos como datos en el punto A. Primero sabemos que el espejo es cóncavo, por lo tanto, si el espejo es cóncavo, el foco tiene que ser positivo. Entonces, yo acá tomo los datos que va a ser la altura 5 centímetros, P, la distancia del objeto 25, y F, la distancia focal de 10 centímetros. Yo sé que la ecuación de los espejos es 1 sobre P más 1 sobre Q va a ser igual a 1 sobre F. Y esta fórmula la vamos a utilizar para realizar todos los problemas. ¿Sí? Entonces, vamos a despejar 1 sobre Q y esto va a ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Reemplazo los valores, 1 sobre 10 el foco y la distancia en la que coloco el objeto, 1 sobre 25 centímetros,
de espejo y voy a tener que Q me va a dar 16,67 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que la distancia en la que se va a encontrar la imagen va a ser igual a 16 centímetros. Bueno, ¿qué podemos ver acá? Que Q es positivo. Si Q es positivo, también me va a estar indicando que la imagen es real. Tengo dos formas de ver que la imagen es real. Cuando Q es positivo y cuando grafico los rayos notables y vamos a ver que la imagen se me va a formar en la intersección de los cruces de los rayos notables. Bueno, ahora vamos a calcular el aumento lateral M, ¿sí? Que eso va a ser igual a menos Q sobre P. Entonces pongo el signo negativo, el menos, y reemplazo 16,67 centímetros dividido P25. Me da como resultado menos 0,67. Vemos que centímetro sobre centímetro, yo a eso lo cancelo, por lo tanto va a ser M adimensional. Se llama M el aumento lateral. Yo también sé que M va a ser igual a la altura de la imagen dividido la altura del objeto. De acá voy a despejar la altura de la imagen y me va a dar que va a ser igual a M, el aumento lateral, por la altura del objeto. Multiplico 5, que es el valor del objeto, multiplicado por menos 0,67 y me va a dar una altura de menos 3,33. Bueno, ¿qué me dice que la imagen? La imagen es real, ¿por qué? Porque fíjense que acá Q es positivo. Va a ser invertida, fíjense por qué. Porque acá M, ¿sí?, es negativo. Ese signo negativo me indica que la imagen va a estar invertida. Y reducida porque fíjense que yo tenía una altura H de 5 y acá voy a tener una altura H' de 3,33 centímetros. Acá le faltó el centímetro. Bueno, ahora analizamos el gráfico. Yo el objeto lo tengo a la izquierda, en este caso, del centro de curvatura o más alejado del vértice. Y bueno, yo voy a trazar los rayos notables. Yo acá en este caso tomé como escala cada 2 centímetros cuando hice el gráfico, lo consideré igual a 10 centímetros. Por lo tanto, acá tengo 10, 20, este es el centro de curvatura, y 25 se va a ubicar el objeto. Entonces, ¿qué decía la regla de los rayos notables? Todo rayo paralelo al eje principal se refleja en el espejo y va a pasar por el foco. Y este es el rayo notable 1. Yo sé que el rayo notable 2 dice que todo rayo que pasa por el foco se va a reflejar en el espejo y va a viajar paralelo al eje principal. Y por otro lado, el tercero dice que el rayo que pasa por el centro de curvatura se va a reflejar en el espejo y va a volver en la misma dirección. Fíjense que acá en el cruce de estos tres rayos notables se me va a formar la imagen. ¿A qué distancia? A 16,67 centímetros. Fíjense que la imagen y el objeto en este caso se encuentran del mismo lado, ¿sí? Bueno, podremos ver de vuelta. Tenemos que el objeto, si nosotros lo hacemos a escala, el objeto va a ser más grande que la imagen, como lo tengo acá, ¿sí? Fíjense que es 0,67. Después, por otro lado, invertida. Fíjense que acá la flecha va para arriba, en este caso la flecha va a ir para abajo. Y fíjense que es real porque se forma la imagen donde se cruzan los rayos notables. Podríamos ver acá
también que esta es la distancia P, la distancia Q donde se forma la imagen. Bueno, ahora hacemos el punto B. ¿Qué dice el punto B? En este caso yo me voy a acercar con el objeto hacia el espejo. Yo tengo la misma altura, pero acá en este caso la distancia P va a ser de 20 centímetros. ¿Qué tengo acá? 1 sobre Q, yo ya sé que va a ser igual a 1 sobre el foco menos 1 sobre P. Entonces directamente ya reemplazo los valores. Tengo 1 sobre 10 centímetros, que es el foco, menos 1 sobre 20, que es P. Por lo tanto, Q se va a encontrar a 20 centímetros. Bueno, hacemos M, calculamos M, o el aumento lateral, que es menos Q sobre P, menos 20 sobre 20, va a ser igual a menos 1. Cuando yo calculo la altura de la imagen, 5 que es la altura por menos 1 me va a dar menos 5. Entonces, fíjense acá, que yo voy a tener el objeto acá, la imagen tiene el mismo tamaño y se encuentra invertida y del mismo tamaño. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo el objeto se ubica sobre el centro de curvatura, ¿sí?, la imagen va a ser real, invertida y de igual tamaño. Fíjense acá en este gráfico, no puedo graficar la tercera rayo notable, pero nosotros podemos formar la imagen o hacer el gráfico únicamente con 2 rayos notables. Con 2 rayos notables ya nos permite graficar estos problemas. Bueno, ahora pasamos al punto C. Fíjense que el punto C se va a encontrar, P va a estar a 15 centímetros, o sea, se va a encontrar entre el centro y el foco. En este caso lo hemos hecho para hacerlo más fácil, lo hemos ubicado a la mitad, ¿sí? Entonces, hacemos de nuevo, aplicamos la ecuación de los espejos y tomamos que 1 sobre el foco, 1 sobre 10 centímetros menos 1 sobre P, que en este caso es 15 centímetros. Hacemos el cálculo y nos da 30 centímetros. O sea, quiere decir que la distancia entre el vértice y la imagen va a ser igual a 30 centímetros. Bueno, calculamos M, que es menos Q sobre P. Entonces tengo 30 dividido 15 me da menos 2. Calculo la altura de la imagen, 5 por menos 2, menos 10. Bueno, analizamos. Menos significa que la imagen va a ser invertida. M es mayor que 1, por lo tanto, fíjense que la imagen va a ser más grande, la vamos a ver más grande que al objeto. Entonces, ¿qué tengo acá? La imagen, la naturaleza de la imagen que me pedía el problema, que dice que es real. ¿Por qué? Primero porque el Q es positivo y porque la imagen se me forma en el cruce de los rayos notables. Invertida, porque acá tengo el signo negativo, y aumentada, porque fíjense que acá el tamaño de 10 centímetros va a ser más grande que el tamaño de 5 centímetros. Analizamos el gráfico. Acá tengo el objeto, todo rayo paralelo que viaja al eje principal, se refleja, pasa por el foco y vemos que sigue de largo acá. Por otro lado, sé que todo rayo que pasa por el foco se refleja y va a viajar paralelo al eje principal. Y todo rayo que sale, que pasaría por el centro, fíjense que es el mismo, la prolongación sale para acá, se refleja y pasa de vuelta por el centro. Fíjense que acá donde se cruzan los 3 rayos notables se va a encontrar la imagen. Fíjense que si uno lo hace a escala, en este caso
cambiamos un poquito la escala como para que podamos ver bien cómo, para poder demostrar bien el gráfico. Bueno, ahora pasamos a el punto D, que dice que la distancia del objeto se va a encontrar sobre el foco. Fíjense que 1 sobre Q va a ser igual a 1 sobre 10 centímetros menos 1 sobre 10 centímetros. Entonces estos van a ser 1 sobre 10 menos 1 sobre 10 va a ser 0. Si yo despejo Q, me va a ver que Q va a ser infinito. Entonces, como el objeto está sobre el foco, la imagen se me va a formar a una distancia infinita del espejo. O sea, los rayos van a viajar paralelos, por lo tanto yo no lo voy a poder ver. Bueno, ahora vamos a ver el punto E, en el cual el objeto lo vamos a ubicar entre el foco y el vértice. Entonces, para hacerlo más gráfico, lo hemos ubicado al medio del foco. Entonces, yo tengo que la altura es la misma, 5 centímetros, P es 5 centímetros y el foco es 10. Hago el cálculo de la ecuación de los espejos y me da que Q va a ser igual a menos 10. Fíjense que cuando Q da menos 10, significa que la imagen es virtual. Por otro lado, fíjense que M va a ser igual a menos Q sobre P. Entonces, ¿qué voy a poner? Menos 10 centímetros sobre 5 centímetros. Y me va a dar que M va a ser igual a 2. Entonces, la altura H' va a ser igual a 2 por 5 centímetros y me da 10 centímetros. Y fíjense que acá es positivo. Acá lo tengo positivo. ¿Qué significa que acá es positivo? Que la imagen va a estar derecha. Entonces, la imagen va a ser virtual. ¿Por qué? Porque acá Q es negativo. Derecha, porque fíjense que tiene el mismo signo. Y aumentada porque M es mayor que 1. Ahora graficamos. Yo acá tengo el foco y acá tengo el objeto. Entonces, todo rayo que viaja paralelo al eje principal se refleja y va a pasar por el foco. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago la prolongación de este rayo notable. Por otro lado, el rayo 2, fíjense que va a pasar por el centro. Entonces, fíjense, es como si viniera de acá desde el centro, con la misma dirección esta, se va a reflejar en el espejo y va a viajar paralelo al eje principal. La prolongación de este rayo, ¿sí?, se me va a intersectarse en este punto, ¿sí? Por otro lado, todo rayo que pasa, ¿sí?, que tiene la misma dirección que el centro de curvatura, va a viajar, se va a reflejar y va a pasar por el centro de curvatura. Sigo acá con la prolongación y fíjense que se cruzan las prolongaciones de los rayos notables en este punto. Entonces, fíjense de qué lado se va a encontrar la imagen del otro lado del espejo. Me va a dar la sensación de que está del otro lado. Entonces, ¿cómo es la imagen? Virtual. ¿Por qué? Porque se forma donde se cruza la prolongación de los rayos notables. Es derecha porque están para el mismo lado y aumentada. Entonces, estos 5 casos que hemos visto nos va a servir para ver las 5 posibilidades que nosotros teníamos y que acá en este cuadrito está resumido las posibilidades que tenemos de colocar el objeto frente al espejo. Nosotros a esta podemos hacer una experiencia y nosotros tenemos una cuchara, ¿sí?, en la cual esta es la parte cóncava de la cuchara y yo me ubico desde este punto
y me puedo ver reflejado en la cuchara si es una cuchara que está pulida. Y yo me voy acercando, ¿sí? Y voy a poder ver que estos fenómenos pasan de la misma manera que lo hemos estudiado.